Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Crónicas, capítulo 16. Si han seguido la línea de cada uno de estos videos, hemos eh, rectificado en cada uno de ellos que todo lo que estamos leyendo es con el propósito de nosotros seguir conociendo las obras, los portentos que el Todopoderoso hizo con su pueblo, confiar en Él, en que ese es el mismo Elohim al que nosotros le servimos, ver los destellos que Él nos permita ver en su misericordia, o sea, esos hidush, esas, se podría decir, novedades que a veces vemos en la escritura y volvemos a leerla y volvemos a ver, pero de un punto de vista diferente. A eso se le llama un hidush, algo nuevo, una novedad. No es que sea algo que anula lo anterior, sino es algo que complementa. Y ese es uno de los errores que a veces, ¿verdad?, muchos han cometido, que piensan que una cosa de lo que el Todopoderoso haya dicho es la anulación de algo anterior. Y de eso creo que hemos hablado bastante. Y haciendo ejercicios, usted hace ejercicios breves sobre los temas de la escritura y usted automáticamente va a entender, digo yo, ¿verdad? Obviamente estoy hablando a los que el Todopoderoso ha llamado, a los que el Espíritu de Santidad se ha derramado sobre ellos, y a los que anhelan y desean que ese que los llamó, ese que los está llevando de la mano en este peregrinar, nos siga ayudando a crecer. Hace poco estuve hablando con un compañero sobre los temas de la escritura y me estaba diciendo algo y mira, es que hay que reconocer que es algo básico. Todo aquel que obvia la escritura, la Torá, cuando escucha a Shaul, cuando escucha a Pablo, se cuelga. Se va a colgar porque no lo va a entender. Entonces lo va a interpretar a su manera, a su punto de vista, a su sistema al cual se está amordando o al cual ya está amordado. No importando cuál, porque siempre hemos dicho que aquí, ¿verdad?, este servidor siempre ha dicho que todos tenemos que mejorar. Esto no es que hay algo personal contra alguien, contra un sistema. No, hay que entender algo. Yo creo que lo he dicho y lo voy a volver a repetir. Si yo pudiera poner un lema sobre mi vida, yo pondría ese. Lo que el Mesías les respondió a los discípulos cuando sus familiares fueron a buscarlo. Mi padre, mi madre, mis hermanos, mi familia son aquellos que obedecen al Todopoderoso, guardando su mandamiento y creyendo, obviamente, en la revelación que se hizo manifiesta en el Mesías y que Él lo levantó entre los muertos. Esos son mi familia. O sea, aquí no estamos hablando que los de cierta denominación son los míos y los otros no. Que el grupito aquel que está en la esquina, esos son los salvos y los otros no. Yo siempre he sido claro y he dicho claramente que aquí no estamos para señalar quién está salvo y quién está condenado. Porque eso es un trabajo del rey. Y nosotros no somos los reyes, somos esclavos, somos siervos de aquel que nos redimió. Entonces, como Él es el jefe, así como hubieron muchas parábolas, no sé si se acuerdan, la parábola de
este rey que le dijo a uno, oye, ¿qué ustedes están haciendo aquí? Ah, bueno, hay quien nos contraten. Vengan, vengan a trabajar en mi viña. Y así siguió hasta casi finalizando el día y le dijo a uno, ¿y ustedes? Vengan también a mi viña. Y cuando fue a pagarles, los que habían sido contratados primero se enojaron y dijeron, pero ¿por qué a esta gente le van a dar lo mismo que a nosotros? O sea, pero ¿cuál fue la respuesta del rey? ¿Acaso tienes tu envidia porque yo soy bueno? ¿Acaso no puedo hacer yo lo que quiera con lo mío? Así que aquí no estamos para decir quién va a ser parte del reino y quién no. Aquí lo que estamos es analizando, examinando y sí podemos decir lo que estás haciendo no es compatible con los términos y los reglamentos del reino según el código que tenemos en nuestra mano, la escritura. La escritura. Que lo mismo que se dice en lo que nosotros conocemos como el Tanaj, mal llamado como Antiguo Testamento, pues eso es lo mismo que se cita en lo que conocemos Nuevo Testamento, mal llamado desde mi punto de vista, aunque se podría decir así, Nuevo Testamento también, pero es que la manera en la cual en nuestro concepto está ya a veces occidental, está ya interpretado, es como que ese es el nuevo y lo viejo es aquello y ahora lo viejo no hay nada, no hay nada. Y haciendo ejercicio así por encima, por medio de esta introducción que eh, voy a tratar de ser más breve, creo que miré así por encimita y de los, si no me equivoco, 18 libros, creo que decía 18 libros hay en lo que conocemos desde el Evangelio hacia adelante. Entonces, hay 200, tendré que buscar otra vez los datos, pero lo voy a buscar. Lo voy a decir así además, lo voy a buscarlo. Me permite un momento que lo voy a tener aquí claramente. El dato dice que hay aproximadamente 260 capítulos. 260 capítulos en lo que conocemos como Nuevo Testamento. De esos 260 capítulos, para los que piensan, analizan y dicen, no, aquí estamos hablando del nuevo, el viejo ya pasó, aquí no se habla de eso, eso está anulado. Y otros, pues, que no tienen más opción, dicen, no, eso es para los judíos. Pues mira, esta carta que en la mayoría se escribió a casi todos los de las naciones, ya que estamos adjudicando que Shaul es el más que tiene escritos dentro de lo que conocemos el Nuevo Testamento, pues de esos 260 capítulos, 450 aproximadamente versos están citados en lo que conocemos el Nuevo Testamento. O sea, que casi duplica, que en pocas palabras, en cada verso, si lo ponemos en promedio, en average, en cada capítulo se menciona mínimo dos veces se cita para establecer, o sea, que no es que se cita por citarse, no, se cita para establecer un fundamento doctrinal basado en una enseñanza para confirmar una profecía. O sea, que estás hablando de que en cada uno de los temas relacionados que expresa, sea Pablo, sea Pedro, sea Juan, sea Jacob, Santiago,
mal llamado Santiago, sea Judá. Todos ellos, en cada uno de sus capítulos, entonces está diciendo que establecen todo su discurso basado en el fundamento de lo que está escrito. Y aunque yo sé que todos estos datos, para el que no quiera escuchar y para el que le da lo mismo, porque ya tiene su convicción en su sistema, le va a dar lo mismo, pero sabemos que para los que tienen un corazón humilde y a la larga o a la cansada, como digo yo, van a reflexionar sobre el tema. Le dejo estos datos para que cuando dentro de su sistema o dentro de su convencimiento diga, es que aquí lo que estamos hablando es una revelación fresca, nueva. Esa revelación fresca y nueva está basado en el fundamento de lo que está escrito. De lo que está escrito. Y hablando de lo que está escrito, no se nos puede olvidar que estamos estudiando a todos estos personajes que están relacionados aquí para aprender de lo que les pasó a ellos cuando obedecieron lo que está escrito y cuando desobedecieron lo que está escrito. Y cuando obedecieron vimos todas las retribuciones positivas y cuando se desobedece las que no son agradables. Cuando viene la disciplina. La disciplina. ¿Por qué? Porque a nosotros como seres humanos se nos olvida facilito. Fácil. Se nos olvida fácil lo que hemos experimentado en un pasado. Y como terminé en el video anterior, en este capítulo que culmina con la vida narrada de este hombre llamado Asa, vamos a ver cómo a nosotros, por una u otra razón, cuando estamos en la cima de nuestra vida espiritual, emocional, que creemos que ya todo está hecho, ahí es que por una razón u otra comenzamos a descuidarnos, a creernos ya autosuficientes. Y aunque está escrito, persevera hasta el fin, no te descuides. Aquel que esté firme, mira que no caiga. Por una otra razón, así fue la vida de todo el pueblo de Israel, de cada uno de los reyes de manera individual, y aún nosotros en nuestra vida. Y es interesante porque eso es lo mismo lo que sucede en la vida también de casi todos los grupos religiosos. Se les llama a que se vuelvan al Eterno, a que cumplan sus mandamientos, a que obedezcan, que eso fue lo que vino el Mesías. El Mesías vino a establecer cómo realmente había que obedecer al Todopoderoso según lo que está escrito y no según las tradiciones de los ancianos, de aquellos que manipulaban lo que estaba escrito para establecer su propia justicia y así poner carga sobre los hombres. No está hablando de la Torá escrita, está hablando de los mandamientos de hombres. Inclusive estuve leyendo lo que es la versión Reina Valera y me pareció sumamente interesante la manera, lamentablemente, la manera en la cual manipulan sutilmente la escritura para tapar lo que es obvio. Porque en el capítulo anterior, en el verso 15, dice que Asa, ¿verdad? Escuchó la
revelación, una profecía que el Todopoderoso le mandó para decirle, si vuélvanse a mí, si ustedes se mantienen estando conmigo, yo estaré con ustedes. Y si ustedes me dejan, yo también los dejaré. ¿Y qué es eso de estar conmigo y de confiar en mí, guardar mi mandamiento, cumplir lo que yo te dije que deberían que cumplir ustedes, que fue lo que les revelé a Moshe, y confiar en mí en todo momento y no irse tras los poderes artificiales, como se podría decir, imaginarios de alrededor de los otros pueblos y apoyarte en ello y abandonarme a mí? Eso es. Y eso se lo dice en el verso 3. Le dice, ustedes tuvieron mucho tiempo sin el verdadero Elohim y sin alguien que realmente les enseñara la Torah. Sin embargo, hay algo que los traductores de la escritura hacen, dizque para tratar de ayudar al lector para que se centralice, ¿verdad? O sepa realmente cuál es el tema del cual va a estar leyendo. Y le ponen unos mini títulos antes de comenzar lo que va a estar leyendo, sea el capítulo, sea el verso. Y obviamente cuando uno ve esto, uno dice, pues con razón, estábamos tan ciegos. Si es que las señales que nos ponían nos tenían atontados y dábamos por sentado, porque pareciera sumamente obvio que esto no tiene nada que ver con la escritura. O sea, que esto no fue que lo escribió el que escribió Segunda de Crónica, ni el que hizo las copias. Esto lo puso el que tradujo según la versión que tú estás leyendo. Y comienza este capítulo 15 con un título que dice Reformas religiosas. O sea, desde aquí te está tratando de decir directamente, de manera sutil, esto no fue nada de que ellos guardaran Torá. No, eso fueron reformas religiosas que hizo un rey. No, ahí no está hablando de eso. Ahí está hablando de que si un pueblo o una nación deja al Todopoderoso, que estuvimos hablando en los videos anteriores, que es abandonar su mandamiento, abandonar su ley, irse tras otros poderes, pues Él los iba a dejar. Y es que es fácil que se nos olvida cuando empezamos diciendo, Padre amado, yo todo lo que tú me digas te voy a obedecer. Todo lo que está en la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Santidad. Y a la misma vez después, por el adoctrinamiento incorrecto en muchas ocasiones, decir, no, pero es que eso fue lo que trajo condenación, que eso nunca lo dice la Escritura. Yo sé que aquel que se inventó, el primero que se inventó y el que metió esa cizaña en la mente de los primeros y que hasta el día de hoy está haciendo bastante daño dentro del pueblo del Todopoderoso, va a tener si no se arrepintió, ¿verdad? Va a tener su situación en el día del juicio. Mira este rey las palabras que dijo en una ocasión, porque esto es importante traerlo antes de comenzar a leer. Mira lo que dijo este rey, dice, cuando lo asedió un pueblo más numeroso que él, esto lo vimos en el video anterior. Verso 10 del capítulo 14 dice, Vayikra Asa, al Yuevehei Elohei Vayomer. Y clamó Asa a Yuevehei su Elohim y le dijo, Yuevehei Ei imeja le adzor be'en rab le'en koach. Azrenu Yuevehei Eloheinu ki eleija nish anu ve u beshmeja ve anu al Hejamon Azeh
Yoebehei Eloheinu ata al Yeatzer Imeja Enosh. Le dijo que clamó al Todopoderoso y le dijo a su Elohim y le dijo, Yoebehei, para ti no hay contigo para ayudar al numeroso como al que no tiene fuerza. Yoebehei, ayúdanos, porque en ti nos hemos apoyado y en tu nombre venimos contra esta multitud. Oh Yoebehei, nuestro Elohim, que no prevalezca contra ti el hombre. Y poniendo esto como pie forzado, comenzamos el verso 1 del capítulo 16, que nos va a hablar muchos o varios años después, en el año 36, porque terminamos en el capítulo anterior 35 años, en el cual este hombre, por haberse apoyado en el Eterno y haberse confiado en él, el Eterno, le dio ¿qué? Shalom. Le dio shalom y no hubo guerra. Pero, dice, Veshana Shlishi Yesh. Pero en el año 36, le Malchot Asa Alá Baasha Melech Yisrael al Yehuda Veyaven et Harama la Velti Tat Yatzer Hubo le Asa Melech Yehuda. Pero el año 36, el reinado de Asa, subió Baasha, rey de Israel, contra Yehudá, comenzó a fortificar o a edificar en Ramá para no dejar salir ni entrar a Asa, rey de Yehudá. ¿Hay algo preocupante en eso? No, no hay nada preocupante. Eso sucedía mucho, donde por una u otra razón, algún reinado quería someter a otro. Y en este caso, obviamente, está ese choque de poder entre quién realmente es el pueblo del Eterno y quién está en obediencia y quién no. Nosotros vimos cómo el Todopoderoso manifestó la desobediencia garrafal de las tribus del norte. Pero siempre hubo este roce en donde vimos que varios reyes anteriores, antes de los reyes de Asa, creo que fue el papá de Asa, fue y cuando Jeroboam trató de atacarlo, 500,000 hombres murieron. O sea, los debilitó inmensamente. Ya para este año parece que tiene fuerza, y no solamente tiene fuerza, sino que hizo un pacto con otro rey y comenzó a tratar de que, como sucede hoy en día, ¿cuál es el método? Que no sé explicarlo humanamente. Sí sé que espiritualmente los espíritus engañadores están ahí. Y esos espíritus engañadores, generación tras generación, le meten en el casco, en el cerebro a los líderes. Esto es tuyo, tienes que recuperarlo. Pues así sucedía siempre. Aquí nosotros vimos que debido a la derrota que tuvo Israel contra Yehudá, los de Yehudá le quitaron tierras a los de Israel. Y esas tierras vinieron a ser parte de la tribu del sur y que ellos también se pasaron allá porque vieron que Elohim estaba con ellos. Pues pasan los años, viene otro rey y ahora yo soy el que voy a recuperar lo que es mío. Y es lo que sucede hoy en día. La mayoría de los problemas que vemos hoy en día es por eso, por el territorio.
porque yo sé que nosotros teníamos este territorio en los años de la Guácara. Y aunque nos los quitaron, siempre fue nuestro y nosotros lo queremos recuperar. Y es lo que sucede. Allá, los que viven en Asia, que están la mitad en Asia y la mitad en Europa, pues dicen que ellos quieren otra vez todos los territorios de los que eran de la Unión. Y de una u otra manera, ¿qué hacen? Buscan cualquier excusa, sea con razón o sin razón, para decir, vamos a libertar a estos pueblos del martirio que están pasando bajo el gobierno que esté, con quien esté. Y el otro dice, no, no, yo no lo voy a ceder aparte, te voy a recuperar lo que tú sí me quitaste. Y así también está entre lo que vemos hoy en el Israel actual y el otro. Este es mi territorio, este es el otro territorio, y así vemos la geopolítica mundial, en donde aquel dice, no, es que estos mares me pertenecen, y como me pertenecen estos mares, por aquí no pasa nadie a menos que no me pague a mí, o a menos que no sea de los míos. Pues no es nuevo eso, siempre ha sucedido. Y la estrategia también ha sido bien similar. Ah, no estás conmigo, pues te voy a ¿qué? A bloquear, te voy a asediar, voy a empobrecerte, porque yo tengo más poder y más acceso. Esto fue lo que de una manera indirecta hizo el de Israel. Comenzó a asediarlo, a construir, ¿para qué? Para que nadie entrara ni saliera. En el verso 2, este capítulo solamente tiene 14 versos, así que creo que vamos a terminar a tiempo. Vayetze Aza Kesef Besahav Me Atzorot Beit Yuhebehei Ubein Ubait Hamelech Veyishlach al Ben Hadad Melech Aram Vayeshev Bedamasek Le Emor. Y entonces, debido a este asedio que hizo el rey de Israel al de Judá, comenzó él a preguntarse y a analizar qué es lo que está pasando, por qué me está haciendo eso. Si él sabe que yo me lo puedo, como decimos en nuestro país, me lo puedo almorzar cuando yo quiera. Se da cuenta de que no está solo y que tiene un pacto con un reinado que sí le puede hacer frente y que no es fácil hacerle frente humanamente, y más apoyado con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que hace? No puedo enfrentarlo militarmente, no creo que pueda hacerle frente. Así que voy a entonces a ver qué es lo que quiere este rey. Se da cuenta que lo que quiere es dinero, va y saca, que esto es lo que dice, sacó la plata y el oro de los tesoros de la casa de Yuhebehei y de la casa del rey, y envió a Ben-Hadad, el rey de Aram, o sea, el rey de Siria, que era el que tenía alianza con el de Israel, que habitaba en Damasco, diciéndole, Brit Beini u Beineja, Ubein Abi, Ubein Eibeja. Haz alianza, este pacto entre tú y yo, como hubo entre mi padre y entre tu padre. Ine shalachti lecha kesef besahav lech aper breiteja et baasha melech Israel veyaazela me eli. Dice, y aquí yo he enviado a ti esta plata, oro,
anda, rompe tu alianza con Baasha, rey de Israel, y así se retire él de contra mí. Beyishma ben Hadad al Amelech Asa, Beyislach et Zari, Hachilim asher lo al eri Yisrael, Vayahu et Eichon, ve'en Dan, ve'et Abel-Maim, ve'et kol miskonot ari Neftali. Y escuchó, es importante esto porque dice, y escuchó Ben Hadad al rey Asa y lo envió a los capitanes de los ejércitos que estaban en las ciudades de Israel, e hirieron a Gión y a los de Dan y a Abel-Maim y a todos los almacenes de las ciudades de Neftalí. En pocas palabras, traicionó al rey de Israel por dinero y lo dejó solo. Y es importante porque dice que cuando le envió Asa este comunicado, dice, y escuchó. Y ese escuchó, siempre hemos dicho que no es el escuchar que nosotros tenemos en nuestra mente en el concepto occidental. Escuchar es hacer. Hacer lo que estamos en nuestro entorno oyendo. Eso es escuchar desde el punto de vista bíblico. Cuando tú haces. Cuando tú no haces, por más que tú oigas, la escritura te describe como un sordo, como una persona sorda, como una persona ciega, como una persona, porque el que es sordo, obviamente nosotros sabemos que humanamente el que es sordo, por más que tú le digas cosas, no te va a entender. No te va a entender. Tienes que hablarle un lenguaje que él entienda, para entonces él poder accionar o responder a lo que tú le estás transmitiendo. Pues así te describe la escritura, tú estás sordo espiritualmente. Te pueden decir todos los textos de la escritura que sabes que tienes que obedecer y tristemente no vas a hacer nada. Vas a decir, sí, yo lo sé, sí, yo lo sé. Pero te vas a levantar y vas a seguir siendo el mismo, viviendo de la misma manera. Y por eso aquí dice, y escuchó. ¿Por qué? Porque hizo. Si hubiese dicho y no lo escuchó, es porque la acción que hubiese hecho hubiese sido negativa o contraria a la petición que le hicieron. Eso es no escuchar. Y eso no significa, por eso cuando la gente dice, y el Todopoderoso no escucha al pecador, no es que no lo escucha. Nosotros sabemos que para él no hay nada imposible, no es que no lo escucha. Esas son cosas que hasta con ejemplos básicos, nuestros padres en un momento dado de nuestra vida nos lo dijeron. Es que este niño no escucha. Él no entiende, no escucha. Él no está diciendo que nosotros no escuchamos lo que le dijimos. Lo que nos está diciendo es un desobediente. Lo mando a hacer algo y no lo hace. Me dice que lo va a hacer, pero no hace nada. Está sordo. Por eso Yeshua, nuestro Rey, por eso Yeshua, nuestro Rey y Salvador, aquel el cual fue resucitado para darnos vida, ese, al cual le dieron toda autoridad y todo poder, ese, en el cual también vamos a ser resucitados, Yeshua, al que nosotros estamos aprendiendo y siguiendo, y en toda la escritura que estamos leyendo lo que Él nos ha ordenado.
Dijo también por medio de una parábola: oye, vino un hombre, padre de familia, y le dijo a uno de sus hijos: oye, mira, vete a la viña. Creo que algo así fue que le dijo: vete a la viña y tráeme algo. Y el primero le dijo: sí, voy a ir. Sí, yo voy a ir. Le dijo que sí iba a ir, pero no hizo nada. Después le dijo al otro: vete y haz esto. Y el otro le dijo: no, no voy a hacer, no voy a ir. Pero en su conciencia, en su mentalidad, dijo: espérate, ¿cómo yo voy a hacer esto? Fue y hizo lo que su padre le había ordenado. ¿Cuál de los dos obedeció? ¿El que le dijo que no y terminó haciéndolo, o el que le dijo que sí y no hizo nada? Pues así es la vida de todo creyente. Puedes decir que amas al Mesías Yeshua con todo su corazón, con toda tu alma y toda tu fuerza, pero si no obedeces a sus palabras, por eso Yeshua dijo: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. No es que están escuchando un susurro del Mesías diciéndole: hey, aquí estoy, ven por aquí. No, no. Es que están poniendo por obra lo que saben que el Mesías les dijo que hicieran. Y con eso están demostrando que le aman. Cuando obedecen sus mandamientos, y sus mandamientos no son sus mandamientos, sino los del Padre que lo envió, y no son gravosos. Y este rey dejó solo al rey de Israel. No tuvo más remedio el rey de Israel que retirarse. Y dice: Vayehi Kishma Baasha Vayehdel, y cesó mi bonot et Harama Vayashevet et Melalhot. Y fue que cuando escuchó, Baasha cesó de edificar. Si hubiese dicho que él no escuchó, hubiese dicho: a pesar de que oyó, siguió y no escuchó y siguió haciendo la obra. Aquí dice que cesó de edificar porque sabía que solo no podía hacerle frente al reino de Judá. Cesó de edificar en Rama e interrumpió su obra. Ve'asa Hamelech lakach et kol Yehuda ve'yishru et abani harama ve'ed atzia asher bana Baasha u Yaven behem et Geba ve'et Mispa. Entonces el rey tomó todo Judá y se llevaron las piedras de Rama y su madera con que edificaba Baasha, y edificó con ellas a Geba y a Mispa. Uvead Hahi Hanini Hara'e el Asa Melech Yehuda va Yomer Elai Vehish Aneja al Melech Aram velo Nishma'anot al Yuhevehei Eloheija al Ken Nimla'a Jail Melech Aram Meyadeja. Eso fue automáticamente. Hasta ahora estamos viendo algo que pareciera normal. Humanamente todo normal. Hay dos reinos que se
han levantado contra mí. Sé que si puedo convencer al más fuerte para que se retire, dejará al otro. Y sé que cuando deje al otro por default, va a cesar y se va a tener que retirar. ¿Cómo lo hacemos? Saco el oro que tengo en el tesoro de la casa del Todopoderoso, la que tengo en la casa del rey, y así me libro de que vengan a invadirme. Lo hizo y le resultó. Sin embargo, en ningún momento vemos que este hombre, rey, el cual empezamos citando el capítulo 14, que ya tenía no solamente alguna transmisión verbal de lo que el Todopoderoso había hecho con sus padres, no era que había tenido una experiencia en su vida, pero externa, de ver cómo el Eterno había salvado tal vez a alguno de los del pueblo. No, él mismo, con sus propios labios, citó y dijo: Padre, bueno, Elohim, Yuhevahei, para ti no hay diferencia en ayudar al más numeroso como al que no tiene fuerza. Se ha levantado un ejército que duplica el que yo tengo, pero con todo y eso, como me he apoyado en ti, le voy a hacer frente y sé que voy a vencer. Y eso fue lo que hizo. Sin embargo, en esta ocasión no lo hizo. No se apoyó en el Eterno. Se fue a buscar su sabiduría, su conocimiento estratégica militar, gubernamental, de convencimiento, y no se apoyó en el Eterno. No pensó y no dijo: ¿será que este reino de Siria está siendo incitado para caer en mis manos y así librarme de otro enemigo más? Porque el Todopoderoso lo pondrá en mis manos, ya que Él ha prometido que si yo le soy fiel y le sirvo y me apoyo en Él es el que va a pelear por mí. Nada de eso. Por eso se dice que hasta el año 35. Después tuvo 5 años en... No era desconfiando en plenitud del Eterno, sino creyéndose autosuficiente, que es más o menos lo mismo. Pero sí, obviamente seguía diciendo, o sea, no fue que se fue a la idolatría, a la rebeldía, no, sino que se hizo sabio en su propia opinión. Y esto es algo de lo cual, por eso digo que nosotros, cuando estamos en una actitud en donde creemos que espiritualmente estamos apegados al Todopoderoso, conectados, pensamos que nada nos va a suceder y sutilmente podemos caer en ese engaño de creernos autosuficientes y pensando que todo lo que hacemos está aprobado por el Eterno, porque no estamos haciendo nada malo, solo estamos utilizando el conocimiento y la sabiduría que Él nos dio, pero no estamos contando con su aprobación. Y automáticamente, como el Eterno dice que al que Él ama corrige, pues como ama al pueblo de Israel y a este rey, vino la corrección. Y le dijo que en aquel tiempo vino Hanani, un vidente del Todopoderoso, a Asa, rey de Judá, y le dijo a él: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Elohim, por eso ha escapado este ejército del rey de Siria de tu mano. Jaló Hakoshim u Behalovim Gil Lahil Lerab. Dice: ¿acaso no eran los etíopes y los libios un ejército numeroso? Las Rejeb de carros, u Lefarshim Leharab Meot, u Behaishneja al Yuebehei Natanem Belladeja. Dice: ¿no tenían carros y gente de a caballo numerosos?
y por cuanto te apoyaste en Yahweh, él los entregó en tu mano. Ki Yahweh einai mish atot bekol haaretz le tarhasek im lebabem shalem eilai nihkalta at sot ki meata yesh imeja milhamot. Dice, porque Yahweh ante sus ojos recorren toda la tierra para fortalecerla a los de corazón perfecto para con él. Has obrado neciamente en esto, porque desde ahora habrá contra ti guerra. Y esto es sumamente importante, a lo que también hemos recalcado mucho. El que el Eterno te corrija, te discipline, no significa que te ha desechado. Y ese es el chip, yo digo, que ha sido una de las barreras más fuertes que el sistema religioso, no importando quién sea, esto lo hacen los musulmanes, lo hacen los católicos, lo hacen los evangélicos, lo hacen aún los mesiánicos, algunos lo hacen, todos los judaizantes en su época también lo hicieron. Y es, si te sales de nuestra línea, tu salvación la has perdido o la estás poniendo en riesgo. Y eso se transmite a eso, se transmite al que si viene un hermano en la fe y te corrige o te dice, mira, esto no está bien, esto bíblicamente no es correcto. La persona que está escuchando eso, en este caso supongamos que sea yo, automáticamente me había metido ese chip de que el que yo esté fallando en algo significa que estoy perdido, que no hay salvación y que soy un hereje y un apóstata. Y eso no tiene nada que ver con eso. El que venga alguien y crea que porque venga un hermano y te diga, mira, esto no es bíblico, no significa que estás perdido. Al contrario, ese es el amor manifestado, siempre y cuando sea correcto, obviamente. Ese es el amor manifestado del Eterno hacia ti, corrigiéndote, disciplinándote, ayudándote a mejorar, porque te ama. Y siempre lo he dicho, cuando yo comencé, yo dije, Cristo, sálvame. Padre amado, Jehová de los ejércitos, tú eres mi Dios. Ahora que no utilizo esos nombres por costumbre, porque me acostumbré a leer la escritura en versiones y en las copias que no aparecen esos nombres, y con las cosas que gracias al Todopoderoso me ha ayudado a mejorar y las que faltan, no significa que ahora yo esté diciendo, porque nunca lo he dicho y creo que nunca lo diré. Lamentablemente he escuchado personas que sí se han atrevido a llegar a ese punto. Pero yo siempre he dicho, yo siempre, y hasta el día de hoy lo he dicho, lo que el Eterno ha hecho conmigo es ayudarme a mejorar. Yo ni le estoy invocando a otro Dios, ni estoy sirviéndole a otro Mesías, sino al mismo Cristo al cual yo le clamé el primer día que yo dije, Padre, ayúdame. Aunque en las versiones que leía en ese tiempo, ahora con las que estoy leyendo directamente del original o hebreo o las traducciones del idioma hebreo y eso, pareciera que estuviese leyendo otra Biblia, obviamente basado en el contexto cultural, literario, gramatical, pero yo entiendo que es por los errores que hubieron en las versiones anteriores o en el concepto religioso que yo militaba en un momento dado. No porque estaban sirviéndole a otro Dios, porque hay un solo Dios. Hay uno solo. No era porque le estaban sirviendo a otro Mesías, no, porque hay un solo Mesías. Que algunos se han encerrado y no quieren mejorar, no quieren salir de ese cuadrito en el cual lo han encajonado y le han dicho, si sales de aquí, aunque sea un chispito, estás apostatando.
apostatando será de tu sistema religioso, pero no de la escritura, no del Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, no del Mesías de Israel, no del único Elohim verdadero, creador de los cielos y la tierra, no del Mesías rey de todo lo existente, no de aquel que resucitó y nos va a dar vida de resurrección en el día postrero, como se menciona en las versiones. No, es el mismo, pero con el concepto mejorado, porque nos está ayudando a mejorar, a crecer, a entender que son promesas, que su palabra es fiel, que su palabra ni se le añade ni se le quita, que su palabra es vida, que son promesas, que lo que se escribió, evangelio, carta, se escribieron y las copias salieron muchísimos años aún después que los discípulos ya habían fallecido. O sea que ellos siempre estudiaron en cada una de las Keilah, sinagoga o iglesia, en sus casas o en lugares estructurales, la Torá, los profetas y las revelaciones que aparecían en la Torá y los profetas del Mesías Yeshua, de por qué él tenía que venir y por qué él se cumplió todos los conceptos y, si se podría decir, requisitos que ellos habían visto en el Mesías Yeshua, que uno de ellos es en ningún momento contradecir lo que está escrito. Aquel que diga o enseñe a otro una de estas cosas está apostatando. Por eso envié un saludo ayer con una foto que cita Deuteronomios capítulo 4, donde el mismo Eterno dice, no, revelándoselo por medio de Moshe, no le quitarás ni añadirás a ninguna de estas cosas. Y luego Mateo, cuando Mesías dice, no crean que yo vine a quitar o a abolir algo de eso. Al contrario, yo vine a cumplirla. Y ninguna de estas cosas pasarán. Pero cuando tú estás en un cajoncito religioso, solamente te citan mal citado y tergiversado algún verso para decirte, ve, sin entender nada. Y yo no es que los esté juzgando, no. Es una realidad. Busque. Le puedo hacer un reto. Busque en oración, con el Todopoderoso, con humildad. Busque y se dará cuenta. Dice que cuando le dijo, ¿acaso no los entregué en tus manos? ¿Acaso yo no soy el Jehová y no es el que recorre con sus ojos toda la tierra para fortalecer a los de corazón perfecto? Neciamente has hecho en esto. No lo está desechando, no le está diciendo vas para el infierno, no, le está diciendo por cuanto no existe lo correcto aquí, las consecuencias de eso, mira, va a haber siempre guerra contra ti, porque le has demostrado, le has manifestado tu debilidad a tu enemigo. Vayeshka'az Aza al Ha'ara Tanahu Beit Hamaha Peket Ki Besaaf Imo al Sot Veyiraset Asa Min Ha'am Beat Haji. Lo triste de uno encerrarse y creerse sabio en uno mismo es que ya deja a veces de escuchar la revelación. Deja uno de ser humilde y creerte que eres el mejor. Y cuando viene alguien, no importando quién sea, a corregirte, ya no tienes ni humildad para aceptar la corrección.
Estás ciego y uno se puede dar cuenta. Te pueden decir 50,000 veces, mira, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está, escrito está. Y tú lo que eres un religioso, tú lo que eres un judaizante, tú lo que te crees que me vas a convencer, tú estás raro. Estás raro porque estás siguiendo lo que está escrito. No es que estoy raro porque estoy siguiendo a la línea doctrinal, dogmática de un fundador de hace 300 años o 200 años. Eso no es raro. Lo raro es seguir lo que está escrito desde el principio. Pero viene dentro de los eventos que se hacen, llega cualquiera de esos que dice ser profeta. Así dice el Señor, en esta generación, tal, 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 y empieza a disparar, como dicen en mi país, a disparar de la gaveta. A disparar y ahí sigue. Y se van para su casa. Yo hago mía esa palabra, yo la hago mía. Eso vino de parte de Dios. Y uno ve eso porque uno experimentó eso, porque fui parte de eso. Y uno dice, Padre amado, no sé si estamos mejor o peor que el pueblo de Israel en su época. Este rey, del cual leímos en el capítulo 15, que llegó un profeta y le dijo, esto es lo que dice el Eterno. Y él dice que se esforzó, eso fue como un pompeo, se pompeó, decimos acá en nuestro país de manera, no sé si es una lengua urbana o no sé, se fortaleció, se engrandeció, se animó al escuchar todas estas palabras. Pero como en esta ocasión no le convenía, porque lo que le dijeron fue, lo que hiciste no estuvo bien, que dice, se enojó Asa contra ese vidente y lo puso en la prisión porque se enojó con él. Y ese enojo lo llevó también a todos aquellos que le decían, oye, haz caso del pueblo, haz caso. No, se enojó con los del pueblo y los oprimió en aquel tiempo. Vejiné de Brei Asa, Haroshanim, Be'aharonim, Hinem, Ketubin al Sefer Hamelech, Yehudá, Israel. He aquí los hechos de Asa, los primeros y los postreros, he aquí, no están escritos en el libro de los reyes de Yehudá y de Israel. Beyahalú, Asa, Beshana, Shloshim, Beta'azá, Lemaljuto, y enfermó Asa en el año 39 de su reinado, Berreglei at Lema'ala, Ja'ali, Begam, Betachli, Lo, Daresh, et Yuvehei, Ki, Barrefaim. Y enfermó Asa en el año 39, o sea, sin 35 años reinó bien. En el 35 años, y ese 35 años reinó bien, tal vez fueron menos, pero en el 36 fue que le vino la situación. Se revela contra la palabra del Eterno, porque rebelarse contra el profeta es contra la palabra del Eterno, por la corrección. Se hizo sabio en su propia opinión, comenzó a oprimir a todos aquellos que le amonestaban. En el 39 enfermó de los pies, o sea, le están llamando por otro medio para la disciplina, para la corrección. ¿Y qué hace este rey? Dice, Lo Daresh et Yehuveh, y no buscó
ayueve. Propósito de eso, búscalo. Dice, sino que buscó a los médicos. Y esto de buscar a los médicos no fue, o sea, desde el punto de vista histórico, cultural, sabemos que un médico de esa época, en el 97-98%, por quitar a los levitas, esa práctica de medicina era buscando fuerzas de otras fuentes que no eran las del Todopoderoso. Vayesheb asa im achtim vayamot veshana arba'i ve'achat. Y como se hizo el que era sabio en su propia opinión, me imagino para no darle, porque eso es otra de las cosas que yo me he dado cuenta. Y permite traer esto porque es que yo considero que esto tal vez lo experimentan casi todos nosotros. Casi todos nosotros hemos experimentado esto. En muchas de las ocasiones en las cuales yo también me he puesto a reflexionar, ¿verdad? Yo soy una persona que hablo con otra, converso, pero trato siempre de estar observando, de estudiar, de ver qué dones, qué atributos pueda tener, de los cuales yo me pueda también nutrir, en el sentido de aprender algo de la otra persona, sea positivo o negativo. Y dentro de varias conversaciones me he dado cuenta que muchas personas, inclusive me atrae a la memoria también cuando yo le enseñaba estuve dando clase a varias personas sobre los temas de la escritura, el que muchas personas se encierran en ese ego de no ceder, a pesar de que ellos son los que están mal, de no ceder, por el orgullo y el engaño que se encierran de decir, no te voy a dar la razón. Aunque yo sé que tú estás bien, el que yo te dé la razón es como que eso es lo que tú quieres. Tú quieres querer como que yo ceda y te dé la razón para decir tú ganaste el debate. Tú sabes más que yo. Tú eres más espiritual que yo. Que eso en ningún momento es lo que se busca. Por lo menos este servidor trata de no buscar eso en ninguno de esos conversaciones que he tenido. Pero como la persona lo percibe así, dice, no te voy a dar la razón. Mejor me quedo y me apoyo en cuanto texto me aparezca. Aunque en algunas ocasiones tú le preguntas, ¿y de dónde? Porque muchos de los textos que te dicen ni son, ni aparecen en la escritura, son frases aprendidas de sus líderes. Pero no es que aparece en la escritura. Y este rey, me imagino yo, se empecinó y dijo, no le voy a dar la razón a ninguno. El que me lleve la contraria, lo voy a oprimir. Lo voy a meter preso. Pero con el Eterno no puedo hacer más nada. Dice, en el 39 enfermó y se empecinó por 2 años y no buscó al Eterno y por eso durmió y murió en el año 41 de su reinado. 2 años enfermo y prefirió morir. No se sabe si en esos años, últimos días, meses, y se volvió al Eterno. No volverse al Eterno sino reconocer su falta. Porque hemos dicho claramente que no fue que lo desecharon, no fue que perdió salvación, no. Reconoció su terquedad de lo que estaba haciendo o de lo que hizo con lo de apoyarse en su dinero, en su economía para convencer a otro rey en vez de apoyarse en el Eterno. Que eso también nos trae una enseñanza, como nosotros en muchas ocasiones nos queremos apoyar en nuestros bienes y nos traen cierta confianza, entre comillas, sabiendo la experiencia que hemos visto en otras personas y a veces nosotros mismos, de que eso, así como viene, así mismo se puede ir, y que no hay nada aquí que sea permanente, sino el Todopoderoso. Lo demás
es pasajero. Hoy puedes tener mucho dinero, muchos bienes y mañana estar mirando cómo las deudas te acaparan y te quitan todo. V'yikarhu bekaratu asher kara lo beir David v'yishkivethu במשכב אשר מלא בזעמים ודנים ברוקחים במרקחה מעזה וישרפו לו שרפה גדולה עד למאות. Y lo pusieron en el sepulcro que habían excavado para él en la ciudad de David, y lo pusieron sobre su lecho que había llenado con perfumes, diversas especies aromáticas, obra de arte, y quemaron para él un fuego muy grande. Y aquí vemos cómo este rey se creía más de lo que era. Se enalteció a tal punto que él mandó a hacer un sepulcro para él, un excavado para él, en la ciudad de David, como diciendo, preparó todo, como quien dice, yo quiero que cuando me hagan, yo sea algo especial. Y así se creen muchas personas cuando tienen sabiduría o conocimiento de la Escritura. Comenzamos a descuidarnos y a creernos especiales, y a creernos que ya sabemos todos los métodos. Aquí nadie sabe nada. El que cree que sepa algo, sepa que no lo sabe como lo debería de saber. Aquel que se cree firme, mire que no caiga. Y tú que te crees sabio, enseñando a otros, enséñate primero a ti mismo. No te creas más grande que todo, ni te creas meritorio de lo que puedas estar alcanzando. Shalom, Urahá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, tate.